Buenas, en este vídeo quería explicar un poco el tema de por qué trasplanto tan pronto. Es una pregunta muy recurrente últimamente cuando ven mi foto o ven los vídeos y me preguntan que si no es demasiado pronto para trasplantar y que por qué lo hago. Lógicamente explicar esto en un comentario es muy largo y prefiero hacer esta explicación y que ya quede ahí subida en un vídeo y todo aquel que quiera verla pues ya la tiene ahí y si le vale pues yo encantado. La respuesta corta a por qué trasplanto tan pronto sería muy sencilla. Sería porque sé lo que hago, puesto que lo he hecho muchos años y sé los resultados. Y yo ahora os explico mi punto de vista y por supuesto esto es cuestión de opinión. Cada uno trasplanta cuando quiere, como quiere y es solamente las cosas que hago en base a mi experiencia y en lo que yo opino. A ver, yo siempre que he trasplantado mis pequeños meses antes de que se hinchen las yemas, me ha dado mejor resultado que cuando ya tienen las yemas hinchadas y digamos la época de trasplante que suele hacer todo el mundo. Algunos habréis visto en los vídeos que cuando yo he ido trasplantando ya el árbol tenía por aquí algunas raicillas blancas. Eso significa que el árbol se está activando más y ya está empezando a crear raíz. Y mi árbol cuando lo he trasplantado aún las yemas las tenía pequeñas, ni siquiera se estaban hinchando. Entonces yo ya he cortado las raíces y mi árbol ya ha comenzado a crear esas nuevas raíces. En cambio, si yo me espero al último momento, cuando las yemas están a punto de abrir, están muy hinchadas, y voy a podar todo esto, todo este tiempo que ha pasado de aquí a aquí y que el árbol ha estado emitiendo raíces nuevas, todas esas yo las voy a cortar. Ese esfuerzo que ha hecho el árbol en emitir esas raíces nuevas no ha servido de mucho puesto que yo las he cortado. En cambio, cuando mi árbol llegue ese día en que las yemas empiezan a hinchar y ya va a brotar, ya tendrá algunas raíces de esas nuevas que está creando y en este caso yo ya no lo voy a molestar. Él va a seguir creando raíces y ya no tengo que tocarlo. Entonces cuando yo he trasplantado aquí, justo en la época que se suele aconsejar, digamos que mis árboles no han tenido un desarrollo tan bueno como cuando lo hago aquí. Aquí me han brotado más lento, han tardado mucho más en abrir la hoja. Sin embargo, cuando lo he hecho aquí, el árbol ha respondido muy bien, abriendo bien las hojas, creciendo fuerte y todas esas cosas. ¿Tiene sentido lo que digo? No lo sé. Yo no sé si tiene sentido, yo no tengo la verdad absoluta. Yo lo que sé es que a base de hacerlo, de hacer pruebas, a mí me gusta trasplantar aquí, en esta época, antes que aquí. Me da mejor resultado, me encuentro más cómodo y al árbol no le pasa absolutamente nada. Por supuesto, los cuidados son iguales o más todavía, porque aquí va a seguir cayendo más helada, pero año tras año yo lo sigo haciendo, no me ha pasado nada, no corren ningún peligro y todo sigue bien. También este es el resultado de hacerlo muchos años y probar de muchas maneras. Ahora sí que os cuento un pequeño secreto. Cuando yo empecé, si tiramos años atrás, yo empecé, digamos, viendo artículos en revistas de Japón, de cómo trasplantaban ellos, de ver los árboles en los mercados a raíz desnuda o envueltos en un trapo, en un plástico, y sin tener apenas yemas o no las tenía hinchadas. Y entonces esas cosas a mí me dieron que pensar. Yo pensaba, si ese árbol aguanta así hasta que alguien lo meta en un sustrato y llegue la época para brotar, entonces, si yo hago eso, ¿por qué mi árbol va a estar en peores condiciones si yo lo voy a tener en una maceta con sustrato? Al contrario, tiene que estar mejor. Entonces aquí es donde viene el secreto. Cuando yo empecé, a base de ver esto y a base de hacer pruebas, normalmente yo todos mis Acer palmatum los trasplantaba justo cuando tiraba la hoja en otoño. Era tirar la hoja, yo hacía el trasplante y se pegaban esos meses de otoño y de invierno hasta llegar a la brotación sin que les pasase absolutamente nada. Eso año tras año, año tras año, y yo veía que no tenía ningún problema con hacer los trasplantes justo cuando tiraban la hoja. Entonces ya llegó el momento en que a base de hacerlo y de experiencia, y entonces decidí hacer las cosas de otra manera, puesto que ya sabía los resultados. Entonces yo dejaba que mi árbol ya tirase la hoja en otoño, lo fumigaba, lo dejaba descansar casi todo el invierno y cuando ya se iba a acercar la época de trasplante, pues un par de meses antes,
Yo hacía el trasplante, por mi experiencia ya sabía que el árbol no iba a tener ninguna consecuencia y que a la vez le iba a dar tiempo a que el árbol, si quería empezar a emitir raíces, él podía empezar a emitir raíces y yo ya no lo volvería a molestar más. Él podría hacer su brotación, que yo ya no lo iba a tocar. Y esa es mi respuesta de por qué yo hago los trasplantes tan temprano. Ya la sabéis, esas son las cosas que yo hago. Yo por eso nunca aconsejo nada a nadie. Yo siempre muestro lo que hago. Si alguien quiere copiarlo, quiere hacerlo y quiere probarlo, pues yo encantado. Pero yo soy responsable de lo que yo hago. Yo sé lo que hago, sé cómo lo hago y lo más importante es prestar atención, los cuidados, protegerlo y todo eso después del trasplante. El trasplante en sí no es nada. Lo importante es todo lo que viene después para que el árbol no tenga ningún tipo de problema. Y nada, esta es la explicación de hoy. Espero que con esto haya aclarado esas dudas y esas preguntas. Y ya sabéis, si tenéis más dudas o lo que sea, me lo ponéis en comentarios. Yo siempre contesto. Y si puedo resolverlo, pues hago vídeo de ello y ya está. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias y un saludo.